¿Cómo estás? Si no me conoces, me llamo Bruno y si te cuesta sacar buenas notas y vivís encerrado estudiando, te quiero contar sobre las únicas 3 técnicas de estudio que de verdad funcionan y cómo puedes aplicarlas en tu caso. Estas fueron las notas que tuve en primer año de ingeniería y fueron directamente relacionadas a que pude aplicar estas 3 técnicas de manera efectiva. Entonces, ¿cómo aprovecharlas en orden? Primero, explicar como un ganador de Nobel. Segundo, completar el examen en mi casa. Y tercero, estudiar menos para aprobar más. Y al final también te quiero contar cómo puedes aplicar todo esto hoy para que apenas termine el video ya puedas empezar a sacarle resultados a esta información. Y aparte te voy a regalar mis sistemas y recursos propios para que te sea todavía más fácil implementar todo esto y tengas aún más ventaja sobre quien no sabe toda esta información. Entonces, yendo al primer punto, explicar como un ganador de Nobel. Si vos repetís y memorizás la información, no vas a aprobar, porque así no es como la información se queda en el cerebro. Repetir, releer, eh, no sé, hablar, leyendo, no es algo que haga que el cerebro recuerde esa información como algo relevante y la mantenga, la retenga a lo largo del tiempo. En cambio, si vos simplificás un concepto, te ves obligado a comprenderlo por completo, porque tenés que no solamente leerlo o memorizarlo, tenés que entenderlo, tenés que saber cómo funciona, tenés que saber por qué es así y que cómo te asegurás de hacer esto simplificándolo, pudiéndolo explicar, pudiéndolo reducir a sus componentes básicas. La clave de todo esto es precisamente esa, comprender las bases, comprender los fundamentos y los porqué de cada concepto que vos querés memorizar o aprender, porque así es la única forma de que vos entendiéndolo puedas memorizarlo, puedas aprenderlo, porque memorizar en realidad no es aprenderlo tal cual. Cuando vos decís memorizar un texto, no tenés que memorizar las palabras, tenés que memorizar lo que significa, lo que comprende toda esa información. Para que tengas un mejor ejemplo, las mejores tardes de estudio, seguramente, y las que más aprendiste, son aquellas que haces puesta en común con tus amigos, donde vos explicás temas, te explican, donde debatís, cambiás información, intercambiás ideas, porque el explicar algo te obliga a entenderlo, a comprender por qué funciona, a que el otro te haga preguntas y devoluciones y que vos puedas ofrecer una respuesta. Y si no, te das cuenta dónde tu conocimiento falla y dónde puedes mejorar. Entonces es una manera súper eficiente de no solo aprender, sino recordar la información y además hacerlo con gente importante para vos y que podés ayudarlos de paso. Todo esto surge del ganador del Nobel de Física, Richard Feynman, quien fue un físico muy importante del siglo pasado, quien era muy partidario de esta metodología de decir, tenés que dominar un tema hasta poder explicárselo, como dice acá, hasta un niño. Si vos no podés explicar un tema, como decía él, no sé, de física cuántica, algo muy complejo, de una manera simple, que hasta un niño te puede entender, evidentemente no lo comprendiste del todo, porque si no serías capaz de reducir todos sus componentes a sus formas más básicas para poder dar un ejemplo que alguien que capaz no sabe tanto del tema te pueda entender. Entonces, a partir de él surge lo que se llama técnica Feynman, que es para entender las bases, fundamentos, la lógica detrás de cualquier tema, explicación o, no sé, principio, tenés que enseñar y explicárselo a otro, porque es la manera más eficiente de primero ver en qué partes de tu conocimiento hay lagunas, falencias y cosas que vos no comprendés incluso sin darte cuenta. Capaz vos pensás que sabes algo, pero hasta que no se lo explicás a otro y él te dice, che, pero ¿por qué tal cosa o cómo es tal? Ahí te das cuenta, no sé explicar esto o no sé bien yo tampoco por qué. Y ahí puedes darte cuenta de lo que fallás. Y además que vos al enseñar estás trayendo a tu mente de manera activa ese conocimiento, lo que hace que el cerebro interprete, como dije antes, que lo tiene que retener a largo plazo, no memorizar y releer, porque eso es un esfuerzo pasivo que no va a hacer que la información se mantenga a largo plazo. Entonces, tenés dos opciones. Primero, puedes repetir las definiciones y explicaciones de memoria sin entenderlas, que te puede servir en conceptos muy puntuales, en casos muy específicos, pero vas a tener primero poquísima retención a largo plazo. Segundo, no podés relacionar temas y entenderlos como parte de un todo, porque dentro de una materia en general, dentro de cualquier rama, de cualquier ciencia, de cualquier, no sé, base de conocimiento, los temas se relacionan entre sí. Cada cosa interactúa con otra o tiene que ver con otra más compleja y a su vez más sencilla y con muchas otras de su misma complejidad, por poner un ejemplo. Entonces, si vos memorizás, no podés entender por qué algo es así o por qué, no sé, provoca otros procesos que a su vez son consecuencia de otras cosas. No podés entenderlo como parte de un todo, lo que te hace mucho más difícil, como dice acá abajo, detectar errores, entender el tema y sobre todo poder comprender para aprender de verdad y no solo memorizar, que es la manera más eficiente de no solo sacar una mejor nota, sino también de disfrutar de
esto que aprendes. Capaz estudiar álgebra te puede ser aburrido, estudiar física, pero cuando vos empezás a entenderlo y lo aprendés con pasión y entendés las implicaciones que tiene en la vida real y en conceptos mucho más interesantes que capaz, no sé, la física que vos ves ahora, estás en, no sé, en primer año de ingeniería como estaba yo, no te va a hacer construir un cohete para mandarlo a Marte, pero son los fundamentos de precisamente eso, de hacer cosas tan increíbles como poner, no sé, un satélite en órbita. Entonces, si lo ves de esa manera y lo entendés como parte de un todo, es mucho más fácil de que te guste y de que lo estudies con más ganas. Y eso es básicamente lo que recomienda Richard Feynman, la segunda opción. Simplificar conceptos y explicarlos para poder comprenderlos y entenderlos al 100%. Vas a retener muchísimo mejor la información, es muchísimo más fácil relacionarlo a los temas como parte de un todo que está compuesto de muchísimos otros conceptos, teoremas, principios, que a su vez te va a ser más fácil estudiar y, como dije antes, detectar errores, saber en qué te equivocás y qué te falta por saber, es mucho más fácil de terminar de pulir ese conocimiento. Entonces, como dice la imagen, estudia como un premio Nobel, estudia como Richard Feynman y te aseguro que te va a ir mucho, pero mucho mejor. El segundo principio es completar el examen en mi casa. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo completas el examen? Como dije antes, releer y subrayar no te hacen aprender, porque estás haciendo un esfuerzo de forma pasiva sin de verdad procesar la información e interiorizarla. Todo esto te da la ilusión de competencia, de reconocer, pero no en saber y comprender el texto o principio que estás estudiando. Como puedes ver en la foto, usar 3 resaltadores y además lápiz y lapicera para subrayar y en el momento te da una sensación de decir estoy ordenando jerárquicamente los temas, estoy viendo la prioridad de cada uno, pero en la práctica están pasando por tu cabeza y saliendo, es como te entra por un oído y te sale por el otro, no está de verdad siendo interiorizado y comprendido y usado para un fin mayor ese conocimiento para que pueda ser retenido. Ahí es donde entra la segunda técnica, que es la famosa Active Recall o aprendizaje activo, que es en realidad la única manera en que el cerebro recuerda las cosas y que aprende. Es trayendo la información a un uso práctico, sacándola, o sea, usándola de manera activa y no pasiva. Para que te des un ejemplo, que puedas aprenderlo mejor. Vos lo que querés hacer es, entre comillas, de manera artificial, recrear las condiciones que aquello que querés aprender. Como dice el texto, para programar, no mires 10 cursos. Empezá a programar. Equivocate, fallá, también mira cursos. Pero tu base principal tiene que ser empírica, tiene que ser la experiencia. Y para editar, no veas 50 tutoriales. Abrí el programa, intentá, y lo que no te sale, ahí lo buscas. Después, vas a seguir editando otro cuello de botella, otra cosa que no sabes, ahí buscas cómo solucionarlo. Y así, empíricamente, vas aprendiendo y lo que no te sale, te apoyas de cosas más teóricas que tenés que aprender por afuera. Pero toda aquella teoría que vos absorbés, la pones en práctica. Entonces, es mucho más fácil recordarla y le das una razón al cerebro para priorizar esa información. Para que te des un ejemplo de alguien muy exitoso que siempre pone esto en práctica, Bill Gates aprendió a programar en Harvard, como él cuenta, de manera empírica, a ciegas se podría decir. Él trataba, compilaba, escribía código y cuando se equivocaba, recién ahí buscaba la información. Y es más, muchas veces hasta ni estaba completa la información de cómo solucionar ciertos problemas específicos que él tenía. Entonces, él tenía que ponerse a prueba de manera empírica para aprender y solucionar esos problemas. Y se le hacía mucho más fácil aprender de esa manera que leyendo y solamente absorbiendo la información sin ponerla en práctica. Y eso le permitió ser un alumno mucho más competente y más destacado que aquellos que solamente leían y absorbían información teórica sin tener idea cómo aplicarla de verdad. En cambio, él tenía la práctica y además con eso se llevaba la teoría. Entonces, para recrear el examen en tu casa, recrear las condiciones que vas a rendir, lo teórico, escribí o recita todo tu resumen. O sea, vos tenés un resumen de los temas que entran, un resumen bien hecho, compacto, donde estén los temas explicados y simplificados, como vimos en el punto anterior. Recitalo, escribilo en voz alta, trata de, si tenés un pizarrón, escribir todo el resumen, acordarte de todo, pero no leyéndolo, sino, por ejemplo, tapándote la hoja, que es algo que yo hacía mucho, y daba vueltas caminando en el comedor recitándolo. O sea, bueno, primera unidad, tal, no sé, derivada, bueno, la parte teórica, y la recito, la hablo. Me fijo si lo dije bien paso al siguiente y así, hasta aprenderte todo y poder recitar de memoria, no de memoria, sino recordándolo, entendiéndolo, todo tu resumen. Otra herramienta muy útil para hacer esto es Notebook LM, que es una guía de Google en la que vos podés subir archivos, quizá toda la bibliografía teórica de cualquier materia, y decirle que te haga mapas conceptuales, flashcards, resúmenes. Es muy útil para ponerte a prueba en quizá test que no son tan personalizados como si lo hicieras vos, por eso aún así recomiendo que vos lo hagas manualmente,
Podés, por ejemplo, subir todo el PDF de una unidad o la bibliografía y a partir de ahí decirle que te haga flashcards en las que te dicen, no sé, completar esta frase o decir la definición de tal, y así podés de manera activa recordar esa teoría. Son dos métodos que recomiendo muchísimo, pero sobre todo el de hacerlo vos escrito a mano o recitarlo en voz alta. Y para la práctica, resolver todos los tipos de ejercicios. Lo práctico ya de por sí es mucho más activo porque no hay manera de... O sea, podés memorizarte el procedimiento, decir, bueno, paso 1, despejo tal, paso 2, este otro, para resolver algo, pero normalmente la forma de estudiarlo es resolviendo los ejercicios. Entonces no hay tanto que poder aplicar tanto acá, probablemente ya lo venías haciendo de la manera correcta, pero el tip que te quiero dar es, sobre todo, resolver todos los tipos de ejercicios y sobre todo los más difíciles y de cada tipo. ¿A qué me refiero? Como vimos antes, querés vos ponerte en las condiciones de aprendizaje reales. Entonces, vos, para saber lo que va a estar en el examen, hace todos los tipos que pueden entrar en el examen. No te concentres solo en uno o en los más fáciles. Concéntrate en los más complejos y de cada tipo. O sea, los que te piden sacar tal variable, los más complejos. Los que te piden usar este método, los más complejos. Y así. Entonces, te vas a asegurar de saber cómo resolver las cosas más difíciles de cada tipo de ejercicio que te pueden tomar. Y es muy probable que con eso tengas conocimiento suficiente para probar de sobre. Entonces, podés estudiar de manera pasiva, solo leyendo y subrayando, que te vas a tardar más, vas a estudiar muchísimo más lento, te da una sensación de aprendizaje que no es real, porque vos querés reconocer el texto, la información, cuando no es así, porque cuando te pidan hacer una pregunta más compleja o que te cambien un poco lo que te preguntan, no vas a saber relacionarlo y no vas a saber qué responder, y sobre todo la información se retiene durante mucho menos tiempo, te olvidas a los pocos días y no podés generar un recuerdo sólido, lógico a largo plazo que te permita aprobar cuando llegue el examen. La otra opción es estudiar de manera activa, recuperando a ciegas la información, como vimos cómo hacerlo en lo teórico y en lo práctico. Hace que estudies mucho más rápido, que el aprendizaje sea real, duradero y que tenga mucha retención a lo largo del tiempo toda esta información que es tan importante, porque el cerebro la clasificó así al usarla repetidamente para, como te digo, testearte a ciegas haciendo tu resumen o haciendo ejercicios de todos los tipos para saber bien no solo lo teórico, sino lo lógico y práctico de cómo funciona y cómo se compone cada tema. Para pasar al tercer punto, estudiar menos para probar más. Y aunque suene contraintuitivo, nunca te tenés que olvidar que más horas de estudio no significan una nota mayor. Y esto, o sea, suena medio raro, pero vos te das cuenta que es así. Si no, nunca te podrías sacar más nota que alguien que estudió una hora más que vos. Muchas veces te habrá pasado de que vos estudiaste menos que un amigo y te fue mejor, o que conocés gente que suele estudiar menos que vos y le suele ir mejor la mayoría de veces. ¿Y esto por qué es? Por precisamente cómo funciona la mente. La mente, el cerebro, recuerda la información respecto a la prioridad que vos le das, y la prioridad, cómo lo interpreta, es qué tantas veces lo usás. O sea, vos no recordás no sé, la fecha de nacimiento de San Martín, que probablemente sí, pero no creo, porque nunca lo usás, no la sacás a efecto práctico en tu día a día. Probablemente el nombre de tus padres sí los recordés, porque eso lo usás de manera seguida. Para interpretarlo mejor, podés graficar, por así decirlo, un conocimiento a través de lo que se llama la curva del olvido. Cuando vos, por ejemplo, en la flecha, en la línea azul, aprendés algo, tu retención de ese conocimiento está al máximo. O sea, recordás perfectamente la fecha que acabas de leer. Conforme pasan las semanas, los días, vas olvidándote y cada vez recordando menos detalles hasta que finalmente lo olvidas. Y la única manera de nosotros aplanar la curva del olvido, como puedes ver en las líneas moradas, para recordar más tiempo y mejor cualquier tipo de conocimiento, cualquier concepto, cualquier tema, es repetirlo. Porque es la única manera en la que el cerebro interpreta que ese conocimiento es relevante. No porque sabe que tus papás son importantes, sino porque vos constantemente estás usando esa información. Entonces, como puedes ver en el gráfico, cuando haces una repetición, cuando lo revés de vuelta el tema al cabo de un tiempo, la curva se empieza a aplanar. Y en la tercera se aplana más, y en la cuarta más, y así hasta que la curva se termina de aplanar y recordás durante muchísimo tiempo el tema o incluso hasta durante toda tu vida. Por eso tenés que apalancarte de este funcionamiento, de este método que tiene el cerebro para clasificar la información, para aprender lo mejor posible. ¿Cómo se hace esto? A través de la técnica de la Spaced Repetition. Pero llevado a una forma práctica es simplemente priorizar la frecuencia antes que el volumen. O sea, en términos, no sé, de gimnasio, es hacer más días, ir durante más días a la semana, pero hacer quizá menos volumen, a que ir menos días y hacer más volumen, o sea, más series y más ejercicio. Un ejemplo perfecto de esto es la aplicación de Duolingo, que es una empresa milbillonaria que tiene su aplicación en millones de celulares a lo largo del mundo y probablemente en el tuyo también, que se basa justamente en este concepto, es decir, estudiar un poco todos los días. Absorber un poco de información, pero de manera constante y sostenida a lo largo del tiempo. Ellos no te van a poner una práctica de 4 horas, porque no vas a ser constante y no vas a terminar de absorber la información. Pero si vos
todos los días tenés una racha de objetivos semanales, diarios, y que 5, 10, 15 minutos todos los días te pones a aprender un poco de este idioma que querés aprender, terminás aprendiendo, no sé, japonés desde cero a un nivel decente, básico, donde te puedes defender solamente por estar 5 minutos todos los días respondiendo preguntas, haciendo ejercicios y mejorando tu conocimiento del tema, porque estás de manera constante aplanando tu curva del olvido y absorbiendo nuevos conocimientos que mantenés a lo largo del tiempo. Como yo llevé, para que te des una idea de otro ejemplo, esto a la práctica es, con mi calendario lo usaba como un habit tracker para decir, asegurarme que todos los días estudio un poco y puedo aplanar esta curva del olvido en todas las áreas, en todas las materias, asegurándome que repaso, aunque sea un poco, todos los días, un poco de las cosas que quiero aprender, para que cuando llegue la semana de exámenes ya tenga un conocimiento mucho más afianzado, mucho más duradero y mucho más claro para poder estudiar menos horas y que me cueste muchísimo menos. Entonces, ¿cuál es la clave? Como bien hacía yo con mi calendario, planificar microdosis diarias. O sea, por ejemplo, 40 minutos bien concentrados todos los días y ya está. Y con eso te olvidas, con eso repasas, no sé, lo que viste en el día o lo que vas a ver mañana, y con ese estímulo constante, quizás no tan arduo, no son mucho 40 minutos, pero constante y de calidad, haces que esa curva del olvido para todos los temas se aplane al máximo y puedas recordar muchísima información y quizá viste al principio de la cursada, pero por verla todos los días, cuando llegue ese momento de rendir el primer parcial, no tenés que repasarla tanto, no te cuesta nada entenderlo porque ya lo tenés muy fresco y en general estudias de manera mucho más sencilla. Entonces, por poner un ejemplo, tenés un parcial el viernes. ¿Qué puedes hacer? Estudiar 4 horas los 2 días anteriores, o sea, 4 horas el miércoles y 4 horas el jueves. ¿Y qué va a pasar? Vas a estudiar primero muchísimas horas, más que en la otra opción que ya te va a mostrar. Requiere una mayor fuerza de voluntad porque tenés que estar 4 horas y 4 horas de calidad. 4 horas bien sentados son quizás 5 o 6 horas en lo que te distraes, vas al baño, merendás, no sé qué. Son bastantes horas, tenés que estar puesto y luchando contra la resistencia de decir quiero hacer otra cosa. Después aprendes mucho menos porque no te apalancás de este mecanismo que tiene la mente para recordar la información, que es el repetirla a lo largo del tiempo. Vos estás como absorbiendo mucho de golpe y no le dejas al cerebro interpretarlo como algo relevante para que se te quede en la cabeza de verdad. Y además que, por último, tenés muchísimo más estrés, estás más apurado, no tenés tiempo, tenés que hacer todo a medias, lo haces mal y estás mucho más quemado de la cabeza. La otra opción, mucho más fácil, es estudiar 40 minutos todos los días la semana anterior, que haciendo así nomás el cálculo creo que son 4 horas y pico, o sea, estás estudiando menos tiempo, estudias menos horas. Requiere menor fuerza de voluntad porque es solamente 40 minutos todos los días. Te sentás, lo haces, te desocupás. Mucho más fácil. Aprendés mucho más porque te apalancás al máximo de la repetición espaciada para aplanar la curva del olvido de todos los temas y que te queden bien comprendidos, bien interiorizados, para que no tengas dudas cuando falte menos, en el día del examen. Y además requiere mucho menos preocupación, estás más tranquilo, menos estrés y siempre sabes que si te llega a faltar temas, los últimos días puedes estudiar un poco más y ponerle más ganas para llegar aprendiendo todo. Y como dice la imagen, tan fácil como 40 minutos por día, 30 minutos, 20 minutos incluso al principio para afianzar el hábito y ya está, y te desocupás. Y si lo incorporas como un hábito desde el principio de la cursada, te va a ser facilísimo llegar a las fechas de parciales, incluso de finales, sabiendo prácticamente todo y solamente teniendo que repasar e interiorizar un poco los temas y ya está. Y puedes sacarte una muy buena nota sin haber estudiado muchísimas horas. Antes de seguir, si tu objetivo es, como venimos hablando, estudiar la mitad de tiempo, sacarte mucho mejor notas y sobre todo disfrutar de toda tu cursada y años de universidad, fíjate el primer link de la descripción, el protocolo exacto para que tengas esos mismos resultados lo antes posible. Estoy seguro que te va a gustar y tengo mucha fe en que lo puedas probar. Así que para terminar, ¿cómo puedes aplicar todo esto hoy? Para sacarle resultados, pero lo antes posible. Primero, empezá a explicar tus asuntos, tus apuntes, como diría Feynman. Explicar, me refiero a comprender las bases y fundamentos de todo. Para hacer eso, podés literalmente explicarle a un familiar, a un amigo, pero me refiero más a comprender las bases, los fundamentos. Para después, ¿qué hacer? Simplificar, acortar tus resúmenes al máximo. Un resumen se llama resumen por algo. No podés tener el mismo texto que en el libro, si no parece estudiar el libro. Y no deberías estudiar del libro porque hay mucho ruido visual. Vos tiene que ser simple, corto, al grano. Vos tenés que entenderlo y con palabras clave ya poder sacar el resto de definición. No escribir toda la definición en el resumen, porque vos la tendrías que saber. Entonces, el resumen no es para que vos leas y es como si fuera un machete. Es para que vos simplemente conectes ideas, sepas que entra, que vos sepas que entre todo, pero no leyendo todas las definiciones, ni poniendo todos los gráficos, ni haciendo mucho ruido, sino que sea algo simple, corto, simplificado, porque voy a comprender las bases, los fundamentos y podés comprenderlo, interpretarlo sin tener que poner todo eso y que te hace que sea mucho más difícil repasarlo, estudiarlo.
y que lo hace mucho más largo. Y también, como dije antes, hace puestas en común. Con tu viejo, explicar un tema, a tus hermanos, a tus amigos sobre todo, que cursan con vos, explicarse los temas. Hacer una puesta en común de decir, bueno, yo lo estudié así, yo entendí esto. Así que no solo sea más entretenido, porque lo haces en compañía, sino que, como dije antes, es de las mejores maneras de enseñar o de aprender, es enseñar. El segundo, prepara tus métodos de estudio activo. Como dije, para lo teórico y para lo práctico. Para lo teórico, subís tus archivos a Notebook LM, probalo, hace flashcards, mapas conceptuales, fíjate, capaz para algunas materias sirve más, para otras menos. Yo para algunas noté que me servía muchísimo, que tenían muchos temas y capaz cosas no tan importantes, y otras que capaz había que estudiar menos o eran cosas más clave, capaz no había tanto que sacar la Notebook LM, pero es una buena herramienta y no perdés nada por probarla. Y para la práctica, separa solo los ejercicios más difíciles y complejos de cada tipo y centrate en, para antes de que sea la fecha del examen, quizá 3 días antes, ya haberlos hechos todos o 2 días antes, tener ese conocimiento fresco de decir, bueno, sé los más complejos de cada tipo, entonces no puede haber nada mucho más complicado que yo no sepa en el examen. Entonces te aseguras prácticamente a aprobar. Tercero, definir tu hora fija de microdosis diaria. ¿Por qué fija? Porque si es inamovible, o sea, en el mismo lugar, a la misma hora, es mucho más fácil que vos afiances el hábito y seas constante a lo largo del tiempo para no perder este hábito a lo largo de la cursada, que se suele hacer largo y después quizá algún día lo haces, otros no, y perdés el envión de decir todos los días refresco la información para que asegurarme de que esté, no sé cómo decirlo, afianzada para cuando falte poco para el examen. Además, usa un cronómetro. Yo te podría decir 1000 cosas, de cerrar la puerta, esconder el celular, apagarlo, que también sirven. Pero si te puedo pedir una cosa que hagas es que uses un cronómetro para cronometrar que estudias 40 minutos reales. Porque mientras vos estés sacando punta, te armes un mate, vayas al baño, no está contando tiempo para el estudio. Si vos estudias 40 minutos todos los días, me parece perfecto, porque sean 40 minutos reales, 40 minutos muy efectivos. Que vos estés 40 minutos escribiendo, leyendo, resumiendo, resolviendo, pero haciendo. No buscando un apunte, no abriendo la mochila, no sacando punta, no buscando la calculadora, no yendo al baño, no merendando, no comiendo nada. O sea, 40 minutos reales. Entonces, esos 40 minutos, capaz los haces en una hora. Y ahí te das cuenta que en una hora, tu tiempo de estudio real fueron 40 minutos. Y ahí ya te puedes desocupar sabiendo que, otra ventaja, tenés control de decir consciente de cuánto estudiaste, cuánto tiempo real. Bueno, que sean con cronómetro. Aunque sea media hora, 20 minutos, una hora lo que estudies, hacerlo con cronómetro y además te va a dar una sensación de urgencia de, mientras esté eso pasando el tiempo, mientras veas los segundos moverse, no vas a querer hacer otra cosa, no te vas a distraer y si te distraes, lo pausas. Entonces, estudias mucho mejor y te recomiendo muchísimo probarlo. Ya por último, te recomiendo que aproveches todos mis recursos y sistemas para que te sea más fácil implementar esta información. Solamente mandame la palabra KIT por Instagram, que tenés el link en la descripción, y te mando todas estas cosas para que no solamente apliques esta información, sino todo lo que vas a ver acá, para que te sea todavía más fácil estudiar mejor en menos tiempo y sacar mejores notas. Pero sobre todo, no te olvides jamás de disfrutar del proceso.